Listo. Buenos días, chicos. Entonces, hoy día vamos a hablar, recordar un poquito de lo que es algunas normas generales, ya que nosotros vamos a recordar previo a lo que es formulación. Ahora, primero, tenemos que tener en cuenta que para escribir fórmulas químicas, ¿ya? Se escriben los símbolos de los elementos, en este caso que van a formar las moléculas, ¿ya? En este caso, el tipo de los símbolos de los elementos sean 2, 3 o los elementos que se vayan a utilizar, ¿ya? Estos van a estar unidos imaginariamente mediante enlaces, solo que nosotros gráficamente los vamos a ubicar uno al lado del otro con sus respectivas valencias, ¿ya? La unión de estos compuestos, ¿ya? Van a formar lo que son las respectivas moléculas o fórmulas químicas, ¿ya? Ahora, estas moléculas en medio de cada uno de los elementos cuando están unidos entre sí, van a estar conformados por sus respectivos subíndices que este va a ser que nos va a indicar el número de átomos de los elementos que van a formar parte de la molécula que nosotros vamos a tener en este caso. ¿Ya? Ahora. Por lo general, el nombre de un compuesto ya consta generalmente de dos palabras. En este caso, el nombre genérico del grupo al cual va a pertenecer ese compuesto y el segundo, ya, el nombre que va a estar al lado del nombre genérico va a ser aquel del el elemento químico del cual se va a tratar. ¿Ya? Ahora, en este caso, los compuestos son eléctricamente neutros, ¿ya? Es decir, que la suma de las valencias de estos elementos, la suma de estos elementos o la suma de las valencias de estos elementos deben de ser positivas y debe coincidir con la suma de las valencias negativas. Es decir, que tiene que haber una igualdad eléctrica entre los aniones y los cationes, ¿ya? Ahora. Por lo general, los elementos que siempre van a tener valencia positiva van a ser los metales, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que todo tipo de fórmula química, la parte electropositiva, ¿ya? Se tiene que escribir a la izquierda, ¿ya? Y la parte que tiene la carga eléctrica negativa o la parte electronegativa tiene que ir hacia la derecha, ¿ya? Ahora, las fórmulas químicas, nosotros al momento de nombrarlas, las fórmulas las vamos a leer al revés de cómo nosotros las vamos a escribir, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, si yo tengo un compuesto formado por un metal y un oxígeno, en este caso se conoce como óxido, esa combinación. Entonces, como yo estoy combinando un metal más un oxígeno, me está dando que el nombre genérico en sí va a ser la combinación de los dos, un óxido. Entonces, la parte del oxígeno es el que va a tener la oxidación. Es decir, que como el oxígeno va a estar en la derecha, ¿ya? Y el metal que va a estar en la izquierda, ya nosotros lo vamos a leer al revés. En este caso, como estoy combinando con oxígeno, yo voy a formar óxido, ¿ya? En este caso, cuando yo estoy combinando metal con oxígeno, que es óxido, ¿ya? Yo tengo que nombrar primero es óxido y luego va a seguir con el nombre del elemento que nosotros lo vamos a combinar. Obviamente, de acuerdo al tipo de compuesto que nosotros estemos formulando, porque existen compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, ¿ya? Y algunos que van a ser en combinación con el oxígeno, otros que van a ser en combinación con el hidrógeno, otros que van a ser en combinación con la molécula de agua, etcétera. Ya. Aquí tenemos un pequeño esquema para poder entenderlo. Al momento de plantear la fórmula, como pueden ver aquí, ya, aquí está. Cuando pueden ver ustedes cuando nosotros planteamos la fórmula, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la parte negativa va a la derecha y la parte positiva hacia la izquierda, ¿ya? Es decir, que los cationes van a ir a la izquierda y los aniones a la derecha, ¿ya? Y al momento de nombrar, ¿ya? Al momento que después que ya establezcamos la fórmula, nosotros tenemos que determinar el nombre del compuesto.
¿Cómo nosotros damos el nombre del compuesto? Fácil. Primero nombramos a partir de el nombre, va a ir a la izquierda. En este caso, el nombre de la parte negativa va a iniciar con esta parte. Lo de la derecha va a iniciar con el nombre. Y mientras que la parte izquierda va a la derecha, que es la parte positiva, que va a seguir por consiguiente al lado del nombre. Ya vamos a ver un poquito más detallado. Ahora, teniendo en cuenta estas premisas, ya, nosotros tenemos diferentes tipos de nomenclaturas, ya. Este tipo de nomenclaturas se deben seguir de acuerdo a las normas UPAC, ya. Ahora, nosotros tenemos tres tipos de nomenclaturas, las cuales son la tradicional, la stock y la sistemática, ya. Recuerden bien esta parte. Tenemos tres tipos de nomenclatura: tradicional, stock y sistemática. ¿Ya? Ahora, según en la nomenclatura tradicional, ¿ya? Nos hace referencia que cuyo elemento más característico, como se verá, es la utilización, en este caso, de prefijos y sufijos. Ya, en este caso, cuando mencionamos los sufijos, oso, ico, y a su vez los prefijos hipo y per, ¿ya? En este caso, ¿por qué nosotros hacemos el uso de los prefijos y sufijos? Muy sencillo, porque lo utilizamos para poder diferenciar entre los diferentes tipos de valencia. En este caso, entre la menor y la mayor del mismo elemento que va a intervenir en la fórmula, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo tengo un elemento llamado cloro. El cloro, según la tabla de clasificación de los no metales, dice que trabaja con valencia negativa 1, 3, 5 y 7. ¿Ya? Entonces, entre esas cuatro valencias existe la menor de todas, la mayor de todas las valencias, y previo a eso existen valencias intermedias entre la menor de todas y la mayor de todas. Por eso que en este caso se utiliza prefijos hipo y per, que ya lo vamos a especificar en una tablita. Ahora, en la nomenclatura stock, ya, en este caso es la que nosotros utilizamos para nombrar la parte electronegativa seguida de la electropositiva, ya. En este caso, lo único que hacemos es añadir entre paréntesis y en números romanos la valencia del elemento principal, ¿ya? Y en este caso, en el caso que la valencia no sea única, por ejemplo, cuando estemos utilizando metales de valencia variable, ¿ya? Por ejemplo, el plomo trabaja con valencia 2 y 4, ¿ya? Valencia 2 y 4. Entonces yo tengo que utilizar, si yo utilizo el sistema stock, yo voy a formarlo con el nombre del metal, perdón, el nombre de la función que esté utilizando, seguido del nombre del metal que esté utilizando, y entre paréntesis la valencia que vaya a utilizar el metal, ¿ya? Después vamos a ver un poquito más detallado ello, ¿ya? Y la nomenclatura sistemática, ¿ya? En este caso es la nomenclatura UPAC es la que siempre recomiendo, ¿ya? En este caso que utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hecta, hexa, ¿ya? Para indicar qué proporción entra en los elementos de un compuesto, ¿ya? Pero por lo general siempre utilizamos la tradicional y el stock. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes tipos de compuestos. En este caso, vamos a hablar de los compuestos binarios, ¿ok? Los compuestos binarios van a ser resultado de la unión o combinación, ¿ya? De dos átomos de dos elementos que forman un compuesto binario. En este caso, puede haber distintos tipos de compuestos binarios dependiendo, en este caso, ¿ya? Perdón, dependiendo de este caso, de la reacción química que nosotros estemos buscando, ¿ya? Entonces,
aquí nosotros tenemos un pequeño cuadro, ¿ya? En donde nosotros tenemos los diferentes tipos de compuestos binarios, ¿ya? Primero tenemos a los óxidos, que son los primeros compuestos binarios que nosotros vamos a trabajar. En este caso, nosotros tenemos los óxidos básicos, que es el resultado de del, no me- del metal más el oxígeno, ¿ya? Del metal más el oxígeno, ¿ya? Los óxidos básicos, metal más oxígeno. Y los óxidos ácidos. Estas son las dos subclasificaciones de los óxidos, ¿ya? Estos óxidos ácidos, ¿ya? También son conocidos como anhidridos, ¿ya? Pero estos óxidos ácidos son resultados de la combinación de los no metales más el oxígeno, ¿ya? Ahora, también tenemos entre los compuestos binarios los compuestos llamados hidruros, ¿ya? En este caso, los hidruros son resultados de la combinación entre eh, entre el metal, entre el metal y el hidrógeno, ¿ya? Y en ciertos casos como un compuesto especial entre el nitrógeno y el hidrógeno, que en este caso compone el NH3. ¿Listo? Ahora, las sales binarias, que son el resultado de la combinación de un metal con un no metal, pero específicamente tenemos la lista. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, ¿ya? Y en este caso, los peróxidos, que son resultado de la combinación de de un anhidrido, ¿ya? De un anhidrido más un oxígeno adicional, ¿ya? Vamos con el siguiente. Ahora, aquí tenemos una representación en una tablita, ¿ok? Entonces, los compuestos binarios que van a estar en combinación con el oxígeno, oxígeno más metal, aquí obtenemos nosotros óxidos básicos y peróxidos. ¿Ya? Este, aquí tenemos el oxígeno más el no metal, nosotros obtenemos los óxidos ácidos o también conocidos como anhidridos. El hidrógeno, ya, el hidrógeno, cuando nosotros combinamos hidrógeno más metal, obtenemos lo que son hidruros metálicos. ¿Ya? Y cuando combinamos el hidrógeno con los elementos químicos del grupo 16 y 17 de la tabla periódica, son conocidos como haluros de hidrógeno, ¿ya? Y el hidrógeno combinados con los elementos químicos del grupo 13, 14 y 15, esos son conocidos como hidruros volátiles, ¿ya? Y también en otros compuestos binarios tenemos a las sales, que tenemos dos tipos de sales, sales neutras y sales volátiles. Las sales neutras son la combinación de metal más no metal, ¿ya? Y las sales volátiles, que es la combinación al revés, en este caso, el no metal más el metal. Ya. Aquí nosotros tenemos una tablita, ¿ya? En donde nosotros podemos ver la tabla de clasificación. En este caso, la tabla que ustedes ven aquí es la tabla de clasificación de los no metales, ¿ya? En este caso, nosotros lo dividimos en cuatro familias, los cuales son los halogenoides, los anfígenos o anfigenoides, los nitrogenoides y los carbonoides, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos a los halogenoides, a algunos elementos. Primero, flúor, cloro, bromo, yodo, con su respectivo símbolo químico. Flúor, símbolo F, cloro, símbolo Cl, bromo, Br, yodo, I. ¿Listo? Hay un caso especial en que cada uno de ellos cuando se utiliza en combinación, por ejemplo, en las sales, ya cuando combinamos metal más no metal, ¿ya? Algunos de ellos tienen valencia fija, ¿ya? Pero por lo general, al momento de utilizarlos para valencia variable, ¿ya?
ellos van a tener una carga a partir del cloro, bromo, yodo de 1, 3, 5 y 7. El único elemento que solo va a tener valencia fija es el flúor, que ese va a ser un caso especial. Y aquí, como pueden ver, como en el caso de la valencia variable, cuando tiene casos de valencia 1, 3, 5 y 7, aquí tenemos el uso de los prefijos, ya para la nomenclatura tradicional. En este caso, como pueden ver aquí, regresamos, que la nomenclatura tradicional es cuando se utilizan los sufijos y prefijos hipo, oso, ico, hiperico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en este caso, por ejemplo, cuando utilizamos con cloro, bromo y yodo, sabemos que va a tener cuatro valencias. Es decir, que cuando trabaja con valencia uno va a utilizar el hipooso. Cuando trabaja en estos tres elementos con valencia 3 va a utilizar el oso. Y cuando se haga el uso de la valencia 5 solo únicamente va a utilizar el ico. Y cuando haga el uso de la valencia 7 ahí va a utilizar el prefijo per y la terminación en ico. ¿Ya? Ahora, nos vamos con la familia de los anfigenoides. ¿Ya? En los anfigenoides nosotros tenemos el caso especial que es el oxígeno, ya que siempre va a tener valencia fija -2. Y están los elementos azufre, selenio y teluro. ¿Ya? Símbolos del azufre S, selenio Se y teluro Te. ¿Listo? En este caso, cuando utilizamos azufre, selenio y teluro en los óxidos o en los anhidridos, ¿ya? Perdón, en los óxidos ácidos, ya en este caso tenemos el uso de los prefijos en la tradicional, hipo, oso e ico, ¿ya? Obviamente con las valencias que vaya a tener en estos casos. Según en las valencias variables, la tabla del azufre, selenio y teluro, ellos van a trabajar con valencias variables de 2, 4 y 6, ¿ya? En este caso, hacemos el uso de hipo, oso para cuando trabajen con valencia 2, el oso con valencia 4 porque es la menor entre estas tres valencias, perdón, la segunda menor de todas entre estas valencias, y el ico, ya porque es la mayor entre todas las valencias. En este caso solo hacemos el uso del hipo, oso, oso e ico. ¿Listo? Y seguimos con la familia de los nitrogenoides. En los nitrogenoides nosotros tenemos los elementos que son el nitrógeno, el fósforo, el arsenio, el antimonio y el boro, ¿ya? En este caso, en los nitrogenoides, el caso especial es el boro que trabaja con valencia fija de 3. ¿Listo? Ahora, en este caso, el símbolo químico que nosotros tenemos para cada uno es nitrógeno N, fósforo P, arsénico AS, antimonio SB. Y estos de aquí, al momento de formular anhidridos u óxidos ácidos, ya nosotros vamos a utilizar sus valencias variables. Y según la nomenclatura tradicional, solo van a utilizar el oso e ico con las dos valencias, 3 y 5, ¿ya? Oso para la valencia 3 e ico para la valencia 5, tanto para el nitrógeno, fósforo, arsenio y antimonio. ¿Listo? Y pasamos a la familia de los carbonoides, ¿ya? El carbono, el silicio. Aquí también se puede incluir el germanio, ¿ya? Pero por lo general solo se incluye el carbono y el silicio, ¿ya? Carbono siempre va a tener su valencia fija de 4 en este caso cuando nosotros utilizamos para la ley de los hidrocarburos, ¿ya? Ahora, el carbono símbolo C, silicio símbolo Si. ¿Listo? Yo tengo estos dos elementos, el cuales el carbono va a tener su valencia oso e ico, ¿ya? Para el carbono y el silicio. Aquí hay que corregirlo, ¿ya? Carbono y silicio trabaja también con valencia 2 y 4. ¿Listo? Y como son dos valencias diferentes, el oso cuando trabaja con valencia 2 y el ico cuando trabaja con valencia 4. Y asimismo, como una tabla de valencias de clasificación de los no metales, nosotros tenemos una tabla de clasificación de los metales, ¿ya?
Pero nosotros en los metales, nosotros tenemos metales de valencia fija y metales de valencia variable. ¿Listo? Aquí tenemos un pequeño cuadro que nos especifica algunas de esas familias, ¿ok? Entonces, en este caso, chicos, nosotros tenemos la familia monovalente, divalente, trivalente, las tres principales. Ojo, ya, ahora, la familia monovalente, nosotros vamos a tener esa misma estructura, nombre, símbolo y valencia, ¿ya? Cuando yo me refiero a los metales monovalentes, divalentes y trivalentes, es decir, que estos son metales de valencia fija. Es decir, que cada uno de estos elementos que van a conformar esta tabla de clasificación de metales van a tener una sola valencia. No como el cuadro anterior, que a veces tiene su caso especial de una sola valencia y sus valencias variables. ¿Listo? Entonces, volvemos a la familia monovalente. Nosotros tenemos la familia monovalente. Ya, a la familia monovalente tenemos al potasio, sodio, cesio, rubidio, francio, litio, plata y amonio, cuaternario. ¿Listo? Que sus respectivos símbolos químicos tenemos aquí. Potasio, símbolo K. Sodio Na, cesio Cs, rubidio Rb, francio Fr, litio Li, plata Ag, amonio cuaternario o amonio nomás NH4, ¿ya? Y estos de aquí, ojo, este NH4 va a estar encerrado en paréntesis, por si acaso, chicos. Encerrado en paréntesis, ¿ya? ¿Ya? Y estos de aquí van a tener una valencia en común, que es uno positivo, ¿ya? Desde el potasio hasta el amonio. ¿Listo? Ahora vamos con los divalentes. Tenemos aquí en este cuadro, tenemos que nos mencionan calcio, Ca, estroncio, Sr, cadmio, Cd, bario, Ba, berilio, Be, zinc, Zn, magnesio, Mn, radio, Ra. Todos estos elementos que van a estar aquí en la familia divalente va a trabajar con valencia 2. ¿Ya? Y la familia trivalente, ya que en este caso tenemos al aluminio, galio, aluminio Al, galio Ga, indio In, escandio Sc, europio Eu, herbio y todos estos van a trabajar con valencia 3. ¿Listo? Por el momento, estos tenemos previamente de lo que son cuadros de clasificaciones de metales de valencia fija. Ahora, existe otro tipo de metales, los cuales son de valencia variable. ¿Ya? Nosotros lo vamos a subdividir en cuatro familias. Los monodivalentes, los monotrivalentes, los ditrivalentes y los ditetravalentes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? En este caso, la familia mono y divalente quiere decir que van a utilizar valencia uno y valencia 2. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos dos elementos. En este caso, el cobre, símbolo Cu, y el mercurio, símbolo Hg. ¿Ya? Cada uno de ellos van a trabajar con valencia uno y valencia 2 positiva, respectivamente. ¿Ya? Por eso que lo hace con valencia, los hace metales de valencia variable. Ahora, como yo estoy utilizando metales de valencia variable, aquí se va a aplicar la norma del oso y el ico en la nomenclatura tradicional. ¿Ya? Ahora vamos con la familia mono y trivalente, es decir, que va a trabajar con valencia uno y valencia 3. Listo, aquí tenemos dos elementos químicos que son el oro, Au, y talio, Tl, ¿ya? El oro y el talio, que estos van a tener su valencia uno y 3 positiva, y por ende también en la nomenclatura tradicional se va a utilizar el oso y el ico, ¿ya? Y así la familia di y trivalente, que es cuando trabaja con valencia 2 y 3, ya aquí tenemos tres elementos respectivos. En este caso, el hierro, Fe, níquel, Ni, cobalto, Co, y ambos van a trabajar, y perdón, y estos tres elementos de aquí, de estos ditrivalentes, van a trabajar con valencia 2 y 3. Y asimismo aplica
en la norma del uso del oso y el ico de la nomenclatura tradicional. ¿Listo? Y los di y tetravalentes, ¿ya? Estos de aquí, di y tetravalentes, ¿ya? Aquí nosotros tenemos el estaño, el plomo, el platino, el paladio, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos eh, el estaño, plomo, platino y paladio, estaño SN, plomo PB, platino PT, plata PD. ¿Listo? Y ambos van a trabajar con valencia 2 y 4. ¿Ya? Estos de aquí, 2 y 4, obviamente se aplica la norma del oso y el ico. ¿Ya? Y también, por un cuadrito aparte, nosotros aquí tenemos en esta parte verde que el hidrógeno va a pertenecer a un grupo aparte. Por lo general, en anteriores tablas de clasificaciones ponían al hidrógeno en los monovalentes, por lo que trabaja con valencia positiva 1, ¿ya? Pero en el caso de los ácidos, pero en este caso, nosotros el hidrógeno lo utilizamos para los ácidos hidrácidos, ya que en este caso, que ya lo vamos a ver que es un ácido hidrácido, pero en el caso de cuando se hace el uso del hidrógeno para un ácido hidrácido, ya utilizamos el hidrógeno con carga positiva 1. Mientras que lo utilizamos para hidruros metálicos, el hidrógeno aquí va a trabajar con valencia -1, ¿ya? Y ustedes ya saben que el hidrógeno su símbolo es H, ¿ya? Y también tenemos los metales anfoteros, ¿ya? En este caso tenemos cromo, manganeso, bismuto, uranio, wolframio, vanadio, titanio, molibdeno, iridio, osmio y germanio. ¿Ya? Estos por lo general van a tener su tabla específica. ¿Ya? Porque pueden trabajar tanto como valencia de metal, ¿ya? En positivo, y tanto como valencia de no metal. ¿Ya? Pero esto solo en casos especiales, chicos, ¿ya? Igual este cuadrito yo ya les hago acuerdo. Y también tenemos el caso que en el nitrógeno también también se puede trabajar con valencias positivas en valencia 1, 2 y 4, pero solo en formulación de casos especiales. ¿Listo? Ahora, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, ¿ya? La siguiente clase vamos a tratar de hablar de los anhidridos, ¿ya? O óxidos ácidos, para continuar para la siguiente clase. Denme un segundito.